me presento. Mi nombre es Britney Traves, estudiante en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. A continuación les voy a hablar sobre las etapas del sumario administrativo, empezando por un breve concepto. El sumario administrativo es el procedimiento administrativo el cual tiene por objeto comprobar la existencia de faltas graves cometidas por el funcionario público, el cual se ha de esclarecer la verdad de hechos acontecidos y la individualización del responsable. Además, se va a proponer una sanción en el caso de ser necesario, mediante la resolución de un acto administrativo. Este procedimiento cuenta con dos etapas. La primera etapa es la de instrucción. Es donde se recabe la información sobre los hechos y comienza mediante el acto administrativo de inicio. La segunda etapa es la etapa de inicio, de resolución, que determina o no la responsabilidad del funcionario infractor. Aunque también les voy a hablar sobre la etapa de instrucción, voy a empezar por la destitución. La destitución, que se encuentra en el artículo 91 y 92 del reglamento de la LOCEP, que se da por faltas graves cometidas por el servidor público, previo a la resolución de la autoridad nominadora en un sumario administrativo. Cabe aclarar que también les voy a mencionar sobre las acciones previas, que aquí se emitirá un informe por parte de la Unidad de Talento Humano, que es en 3 días, para establecer o no la existencia de una sanción. En la etapa de instrucción, que se encuentra en el artículo 92 del reglamento de la LOCEP y 250 del COA, en esta etapa le corresponde a la administración probar la responsabilidad del servidor infractor por cuenta propia o denuncia. Además, tiene requisitos mínimos que debe tener un acto de simple administración y son en base a hechos probables y no especulaciones, y los siguientes requisitos son: el inculpado es la identificación, o sea, la persona a la cual se le imputa la responsabilidad. Los hechos es la relación de los hechos que se motiva el procedimiento de la conducta. Debe encasillar con la infracción y con la posible sanción. Y por último, los informes, que son documentos para motivar los hechos, aunque también pueden basarse en actuaciones previas. El inicio del sumario administrativo. Son 3 días para contestar el sumario, tomando abogado. Después de que me contestó, son 5 días después del informe remitido por la unidad de talento humano, 1 día para la notificación, y para que se abra causa prueba son 7 días para presentar prueba, y en estos 7 días no puedo llamar a testimonio. Aquí presento oficios, declaraciones juramentadas. Después hay una audiencia oral para evaluar las pruebas entre las partes y el delegado de la unidad de talento humano. La contestación de descargos del inculpado. La contestación es en el término de 3 días. No se necesita establecer pruebas, pero sí se solicitan los documentos y las actuaciones con orden la autoridad que serán sustanciadas en el procedimiento. Aunque también es importante verificar sobre todo los elementos que ponen en riesgo la transparencia del procedimiento, que son 3. El primero son determinar la autoridad si es competente. El segundo es operar la prescripción, es decir, hasta 90 días desde que la autoridad tuvo conocimiento de los hechos. Y por último es verificar los vicios que afectan a la validez del procedimiento. Ahora voy a hablar sobre los eximientes de la responsabilidad. No se verifica el cometimiento o no de una infracción, sino que elimina la responsabilidad del inculpado en los siguientes casos. Primero, caso fortuito o fuerza mayor, que es en el cumplimiento de un deber objetivo. 2. Ser incapaz absoluto, porque sus actos no surten efectos jurídicamente. Y último, por orden obligatoria, que genera error inducido por orden del jerárquico superior. En estos casos se exime la responsabilidad de un funcionario público. A continuación, la etapa de prueba. La etapa de prueba se da en el término de los 7 días, hasta el cierre de la prueba, en el que se establecerá una etapa probatoria y se generará hechos constatados por los servidores públicos, mediante informes y no de manera igual, al igual que se constatarán hechos probados en sentencia condenatoria. Los informes concluyentes. Es
el delegado quien remitirá el informe de prácticas y el informe en el que recomiendo no la sanción del funcionario público. Es la máxima autoridad competente quien lo determinará mediante resolución del acto administrativo en el caso de que se haya ratificado la culpabilidad del funcionario público. Este será destituido, pero en el caso de que no se haya encontrado culpabilidad, se archivará el sumario administrativo. El dictamen. Existen 3 tipos de dictámenes. El primer dictamen es el sancionador, el que debe cumplir ciertos elementos como determinar la infracción, identificar el inculpado y ver los elementos en los que se funda la infracción, su disposición legal en el acto en el que se inculpa. Otro dictamen es el de sin responsabilidad. Cuando no existen elementos suficientes, existirá un dictamen sin responsabilidad que se emite al superior para que se establezca una resolución por principio de imparcialidad e independencia. Por último, es el dictamen de modificación. Se modifican los hechos investigados por otros actos al descubierto, se notifica al inculpado con un nuevo dictamen y se realiza un nuevo sumario. Por último, tenemos la etapa de resolución. Se determinará el grado de responsabilidad del funcionario infractor, el cual se realiza mediante un acto administrativo sancionador, según lo establecido en el COA. El acto administrativo debe cumplir con los siguientes presupuestos: la competencia, el objeto, voluntad, procedimiento y motivación para que este mismo tenga una validez. Muchas gracias.